Buenas tardes, mi nombre es Elisa Rashkin, soy investigadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana. Voy a hablar de las posibilidades del estudiantismo en femenino. En las discusiones en torno a los orígenes del estudiantismo al principio de los años 20 del siglo XX, hay concordancia sobre dos amplios factores que fueron claves para que el movimiento tomara la forma que tomó. Una, la emergencia del futurismo italiano y otras vanguardias europeas, especialmente detonado por el manifiesto futurista del poeta Felipe Tommaso Marinetti, publicado en París en 1909. Y dos, la Revolución Mexicana, con su fecha mítica de arranque el 20 de noviembre de 1910. Juntar las fechas de dos sucesos tan disímiles puede dar un sabor un poco raro, pero si hay algo que los une es que sus proyectos ideológicos de renovación son marcados, entre otras cosas, por la exclusión de la mujer como sujeto político o intelectual, así como por el desprecio abierto por el principio de lo femenino como sinónimo de inferioridad y debilidad. Por lo tanto, y con el fin de indagar sobre los posibles papeles de las mujeres en esta vanguardia mexicana, nuestra conmemoración de los 100 años del inicio del estudiantismo, evento celebrado ahora por el Instituto Veracruzano de la Cultura, empezará con otras fechas. Quizás no son tan exactas. Por ejemplo, en algún momento, probablemente en 1911, en la Escuela Nacional de Bellas Artes, Ciudad de México, una muy joven estudiante llamada Dolores Velázquez Rivas se incorporó al salón donde los alumnos tomaban clases de dibujo a partir de la figura humana, es decir, el desnudo. Los aprendices, todos varones, excepto ella, las modelos, mujeres. No tenemos su testimonio sobre la experiencia. En cambio, sí lo tenemos el del poeta Manuel Maples Arce, quien escribe en su libro Soberana Juventud sobre sus propias aventuras como visita asidua a la misma escuela unos 10 años más tarde. Y él escribe: los estudios de la Academia de San Carlos ofrecían dos posibilidades que se acentuaban según quien los ocupara. Una para el trabajo y la creación artística, y la otra para trapicheos y deslices amatorios. No trato de contar todo lo que recuerdo de alguna circunstancia erótica, pero no rehuyo de confesar mis amoríos con las modelos. Tema que él procede a relatar con decimonónicas insinuaciones, dejando claro que para él, tanto la división de género como la imagen hipersexualizada de las modelos eran condiciones sumamente naturales. No le culpamos, por supuesto, de ser hombre de su época. Destacamos, en cambio, la singular tenacidad de la joven Dolores, conocida después de su matrimonio y aún después del divorcio del escultor Germán Cueto como Dolores Velázquez de Cueto, Lola Velázquez Cueto o simplemente Lola Cueto. Siendo todavía adolescente, Lola no solo estudiaba, sino impartía clases de dibujo y pintura. Posteriormente desarrollaría un estilo propio en las artes plásticas, ocupando diversos materiales y temáticas a la vez mexicanistas y experimentales. Esto sin unirse a movimientos artísticos y sin dejar de cumplir con el papel de madre, como Maples Arce señala en su mismo libro en una escena donde describe la casa de los Cueto, en el que el ámbito doméstico se combinaba con el de un taller. Su obra, relativamente poco conocida, fue plenamente apreciada en su momento por los estudiantistas y otros elementos del sector cultural de vanguardia. Si bien Lola Cueto es solo una de las pocas pero significativas mujeres asociadas con el estudiantismo, el punto de hablar de su paso transgresor al salón de la clase del desnudo en los años tempranos de la Revolución no es para sumar unas cuantas mujeres a una historia que durante mucho tiempo fue contada en masculino. Más bien, hablar de las mujeres como figuras de vanguardia nos obliga a repensar lo que entendemos por vanguardia. En su estudio pionero de la siempre problemática construcción de la mujer intelectual en la literatura mexicana,
Emily Hines señala que si fuéramos a enfocarnos solamente sobre escritoras, el panorama literario del siglo XX sería muy distinto de aquel que hemos conocido, ya que no habría ni estridentistas ni contemporáneos, ni el boom, ni el crack, tampoco la onda, y nada de mafias, sino, si acaso, unas aisladas cómplices buscando con mayor o menor éxito un cuarto propio, un caballete o muro en donde pintar. En este sentido, admito que la cronología alternativa que propuse hace unos minutos es un proyecto destinado al fracaso, ya que las mujeres del temprano siglo XX en gran parte tenían que trabajar con y contra el espíritu de su época, de modo simultáneo para encontrar cada quien su momento y su espacio de creación artística. Sin embargo, seguimos con la cuenta y a ver hasta nos lleva. Hablamos, por ejemplo, de una joven mecanógrafa llamada Adela Sequeiro, de origen veracruzana, quien en la Ciudad de México a principios de los 20 se casó y poco después se divorció de un dibujante de profesión, quedando a cargo de su hija Sandra. Como otras oficinistas de la época, Adela no solo pasaba a máquina los documentos de, en su caso, el Departamento de Agua Potable del Ayuntamiento, sino también escribía cuentos. Como resultado de un concurso de belleza lanzado por el diario El Demócrata, incursionó al cine como actriz para convertirse después en una de las pocas directoras de largometrajes de todo el siglo XX. Pero en este momento de nuestra cronología, la joven Sequeiro tiene una estrecha amistad con el pintor Adolfo Best-Maughart, también futuro cineasta, quien lee sus escritos y le motiva a buscar trabajo como periodista. Ella recordaría después su recomendación. Pues cuenta, ve al Demócrata, pero así sigue mi consejo. Toma un coche grande de alquiler. Bájate allí y da un portazo al coche para que te vean. Bájate muy bien vestida, muy elegante, y te presentas con el director. Pides hablar con él. Cuando hables con él, le dices que quieres escribir, que te gusta su periódico y entras a escribir. Y así lo hice y me dio muy buen resultado. Entrevista con Adela Sequeiro. Y esa anécdota que ella cuenta sirve para subrayar la alta importancia del performance en las trayectorias de las mujeres vanguardistas. Si bien el estereotipo del artista, hombre o mujer, es de un personaje con rasgos excéntricos o extravagantes, y por lo tanto la personalidad de los participantes constituye una parte importante de la memoria estridentista, la literatura del movimiento tiende a hablar de las mujeres como una entidad genérica, como aquella nombrada la señorita etcétera por Achilles Vela en su novela de ese nombre. Germán Listar-Zubiri, en su libro El movimiento estridentista, publicado en Jalapa en 1926, escribe sobre las mujeres de los estridentistas. Niñas cinemáticas, superpelonas, ultra escotadas y extra zanconas, llenando el exangüe patinillo, vestidas de princesas por la luna. Estas flamantes figuras, quienes son mujeres de las estridentistas y no mujeres estridentistas, son chicas sumamente modernas y atractivas, a la vez que carecen de identidad. Debemos preguntar entonces, ya que sabemos que mujeres como Sequeiro, con nombre y apellido, y además con obra y personalidad propia, estaban presentes en las reuniones informales en el Café de Nadie y otros lugares claves del momento, ¿por qué no aparecen en los testimonios del movimiento? Quiero mencionar ahora a dos mujeres que podían haber aparecido en la historia de esta vanguardia cultural, debido a su cercanía personal, así como su producción creativa, y que sin embargo por lo regular son vistas como figuras aisladas, atadas a las trayectorias de determinados hombres, pero jamás visto como elementos de algún movimiento de renovación cultural. Me refiero a Naui Olin y Nelly Campobello, y me enfocaría en un punto común entre ellas, que es la poesía. No me explico por qué ha pasado tan desapercibido en la estridentología que en 1922,
El mismo año en que Manuel Maples Arce publicó su poemario Andamios Interiores y Arqueles Vela publicó como novela semanal del El Universal Ilustrado La Señorita, etc., apareció también Óptica Cerebral, poemas dinámicas de Naui Olin, quien, siendo unos 5 años mayor que Maples Arce y Lista Arzubide, ya había publicado poemas en revistas y periódicos. Por cierto, con su nombre de pila Carmen Mondragón, ella estaba inscrita en la Escuela Comercial Dr. Mora para cursar estudios de mecanografía y taquigrafía. Dato digno de mencionar, ya que es similar a la experiencia de Adela Sequeiro, apoyando la idea de la oficina como un espacio de trabajo común, compartido por mujeres que escribían y no por sus contrapartes varones, quienes generalmente estudiaban carreras profesionales como leyes o medicina, o bien se dedicaban de tiempo completo al estudio y la práctica artística. Bien, como es sabido, Naui Olin estaba rodeada de artistas, modelaba para muchos de ellos de cara o al desnudo y compartía su vida con algunos como pareja sentimental. Su primer libro es vanguardista y recibe elogios de la prensa y de sus compañeros de vanguardia. Elogios que en gran parte resaltan la virilidad de los versos que salen de manera sorprendente de la pluma de una alma femenina. Me gustaría leer un texto retomado de esta Óptica Cerebral para que ustedes que me escuchan decidan si la obra de este poeta es en realidad una voz masculinizada para trascender la debilidad de la condición de su sexo, o bien, como creo yo, una muestra de la potencia de un vanguardismo en femenino. Y esto es un poema en prosa que se llama Bajo la mortaja de nieve duerme la Ixtaccíhuatl en su inercia de muerte. Bajo la mortaja de leyes humanas duerme la masa mundial de mujeres en silencio eterno, en inercia de muerte y bajo la mortaja de nieve. Son la Ixtaccíhuatl, en su belleza impasible, en su masa enorme, en su boca sellada por nieves perpetuas, por leyes humanas. Mas dentro de la enorme mole que aparentemente duerme y solo belleza revela a los ojos humanos, existe una fuerza dinámica que acumula de instante en instante una potencia tremenda de rebeldías que pondrán en actividad su alma encerrada en nieves perpetuas, en leyes humanas de feroz tiranía. Y la mortaja fría de la Ixtaccíhuatl se tornará en los atardeceres en manto teñido de sangre roja, en grito intenso de libertad. Pues bajo frío y cruel aprisionamiento ahogaron su voz, pero su espíritu de independiente fuerza no conoce leyes, ni admite que puedan existir para regir o sujetarlo bajo la mortaja de nieve en que duerme el Ixtaccíhuatl en su inercia de muerte en nieves perpetuas. Vale la pena mencionar que una reseña de este libro aparece en la revista Ser, editado por Germán Lista Arzubide en Puebla, un poco antes de la adhesión de este al movimiento estudiantista. Está en el número 5, mientras la reseña de Andamios Interiores de Maples Arce y todo el contenido estudiantista de la revista aparece en el número siguiente. Sobre Óptica Cerebral, el reseñista, a lo mejor el mismo Lista Arzubide, escribe: Naui Olin es el seudónimo de una bella escritora mexicana, Carmen Mondragón, quien se lanza ahora por los campos de arte publicando un libro editado de una forma muy original. Sus poemas, como el nombre lo indica, tienen sobre todo, y es raro dado su creación femenina, una fuerza milagrosa que sacude al leerlos. La innovación merece fértiles elogios. La reseña revela que uno de los pilares del estudiantismo estaba consciente desde 1922 de la aportación que esta bella escritora había hecho a la poesía, y a pesar de eso nunca la menciona como tal en sus varios textos contemporáneos o retrospectivos sobre la renovación de la literatura en México. Y nuevamente pregunto, ¿será acaso por la rareza de su creación femenina? Naui Olin, desde cualquier óptica, es una persona compleja
como un personaje complejo, perdón. En el mismo año de 1922, Diego Rivera la pinta en su primer mural, La Creación, en el anfiteatro de la Escuela Nacional Preparatoria, como la musa de la poesía erótica. Y al finales del mismo año, cuando se funda el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, el grupo que abarcará a los muralistas y grabadores del periódico El Machete, entre otros, Naui Olin entra junto con Carmen Fonserrada como las únicas integrantes mujeres. Y en julio de 1923 publica un libro de poemas en francés, Quand l'animaux je suis dedans, o Tierna soy en el interior, que refuerza la impresión de una poeta de vanguardia, tanto en la forma como en la temática. Y a diferencia de la poesía estridentista que rompe reglas al hablar de tráfico, de gasolina, de jazz y de otros incipientes fenómenos urbanos, pero que queda con cierto decimonónico pudor al hablar de la mujer y las relaciones sentimentales a través de la inferencia y la metáfora, la de Naui Olin es una escritura corporal que habla del sexo y del goce y teje una relación potente y visceral entre su propio cuerpo de mujer y el universo en su amplitud. La mirada de los demás, lejos de convertirla en objeto, a pesar de la desnudez de su cuerpo, que en la historia de arte se asocia con la pasividad femenina en contraste al sujeto activo masculino, le parece activar, despertando una sensación de control y plenitud insospechada, quizás por ocurrir en el interior. Leemos el primer poema de este libro, traducido por Rocío Luque en el volumen coordinado por Patricia Rosas Lopategui, titulado Tierna. Tierna. Tierna yo estoy en el interior de una montaña para que el universo entero me posea, viendo por mucho tiempo a una misteriosa mujer que ha captado desde una montaña las miradas de toda la humanidad que la poseen gozando. Tierna en el interior del espíritu, el sexo maravilloso a todos los ojos que la poseen viéndola. Tierna, elevándose hasta el cielo, que hace que los ambiciosos vivan eternamente mirándola. Tierna, en el interior de una montaña, una mujer que tiene derecho a amar el universo, la humanidad, que la posee como el cielo por los ojos. Y subiendo, tierna, se ve en el interior de un cráter maravilloso, donde el cielo se precipita como los ojos de los humanos que la posean por el espíritu, por el sexo de montaña, que es una mujer, que es en el interior tierna. Bueno, otra mujer cuya poesía comparte características con la de Naui Olin es Nelly Campobello, lo cual es interesante ya que ambas publicaron su trabajo poético en colaboración con el pintor Dr. At, pareja de Naui, como todo el mundo sabe, pero cuyo papel como gestor literario en ambos casos es menos claro y aún menos conocido. En 1929, Campobello publica el poemario Francisca y yo, obra solamente rescatada y reeditada en la edición facsimilar en 2004 por Jesús Vargas Valdés y Flor García Rufino. Usando el nombre de pila Francisca, su nombre de pila Francisca, y enfocándose sobre los afectos y las sensaciones a través del yo, Campobello, como Naui, atreve a hablar desde una subjetividad profundamente abierta y corporal, postura nunca asumida por las vanguardias en masculino. Y voy a leer un par de breves poemas de este libro. Uno que se llama Irresponsabilidad. Fui con el doctor. Estaba enferma. Aquí dentro, doctor, en mi cabeza, ruido, mucho ruido. Sonidos de músicas, colores vivos, sonrisas. Que no contengo, alegría por todo mi cuerpo. Dicen que es una enfermedad. Doctor, por eso vengo. Tristeza, mucha tristeza, recetó.
no la tenemos, decían en todas partes, riendo, y yo me decía, muy quedo, estos son también enfermos. ¿Dónde puedo encontrarlo, doctor? Yo la tengo. Le vi tan pálido, casi un espectro. No, doctor, es mejor la que llevo yo. Y tiene aquí varios poemas que tienen por título Yo, porque está hablando desde su ser juvenil, su ser mujer. Y uno de ellos dice Yo, y dice pues así. Dicen que soy brusca, que no sé lo que digo, porque vine de allá. Ellos dicen que de la montaña obscura. Yo sé que vine de una claridad, brusca porque miro de frente, brusca porque soy fuerte, que soy montaraz. Cuántas cosas dicen, porque vine de allá, de un rincón obscuro de la montaña, mas yo sé que vine de una claridad. Nuevamente es interesante el contraste entre, por un lado, la distancia conceptual de la obra de estos poetas y sus contrapartes masculinas, y por otro, el hecho de que movían en los mismos círculos culturales y de sociabilidad. Por ejemplo, pues sabemos que ese mismo Germán Lizarzábal, que editará en Jalapa Cartucho, Relatos de la Lucha en el norte de México, como el primer libro de su editorial Integrales en 1931. Y sin embargo, pues este libro y esa escritora nunca van a volver a entrar en las crónicas del estudiantismo o de su quehacer literario después, ¿no? Para concluir, estos roces entre el estudiantismo por un lado y por otro unas creadoras excluidas de la historia de los ismos, pero con muchas características en común, a pesar de no haberse juntado jamás en calidad de grupo o movimiento, son momentos que ameritan consideración, ya que ponen en cuestión la parcialidad de la historia escrita y estructurada en masculino. Existen ahora muchos estudios de estas creadoras, basados en algunos casos en importantes exhibiciones, y mi interés en incluirlas en la celebración del centenario del estudiantismo tiene que ver con la oportunidad de reivindicación que quizás no existía en su momento, recordándose que las artistas mencionadas, como todas las mujeres en el país, hace 100 años ni siquiera gozaban de los derechos ciudadanos garantizados a los mexicanos hombres en la Constitución de 1917. Ahora, con los movimientos feministas en auge y los estudios de género en la agenda académica y social, es posible y deseable reexaminar las vanguardias culturales históricas para mejor entender las circunstancias que permitían, limitaban y condicionaban su existencia. Muchas gracias por su atención y invito a que sigan viendo los conversatorios que van a estar en este espacio durante este año de celebración del centenario del estudiantismo.